el equipo, aquí el equipo coordinador de la comunidad de prácticas. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Sabía de la existencia de la comunidad de prácticas porque una colega mía, Patti Cabrerizo, ya los viene acompañando hace mucho tiempo y siempre me comentaba acerca de novedades. Y entonces yo de chismosa sabía de su práctica, pero bien ahora tener la oportunidad de conversar con ustedes acerca del objeto de mi investigación en los últimos, básicamente, de repente, 8 años, ¿no? Tanto aquí desde Perú, pasando por Brasil y en Bélgica en colaboración con gente de Brasil. Entonces, y esto trata acerca de la evaluación formativa de habilidades socioemocionales, específicamente a través de un instrumento que es muy prometedor, que son las rúbricas, ¿no? Que muchos de ustedes ya las conocen, pero cuya aplicación en el ámbito socioemocional aún empieza, ¿no? A nivel de investigación, a nivel de práctica, y creo que es un ámbito por explorar. Lo que les voy a presentar el día de hoy, básicamente, primero son algunos conceptos de cómo estamos entendiendo en principio, cuando hablo acerca de habilidades socioemocionales, a qué me refiero dentro de mi objeto de investigación, así como que hablaré un poco más acerca de la evaluación formativa. ¿Qué de la evaluación formativa es prometedor en el ámbito del aprendizaje socioemocional? Y también voy a hablar un poco más acerca de la aplicación de rúbricas. Aquí me voy a concentrar un poco porque de esto se trata un poco también el tema de investigación de doctorado, ¿no? De mi doctorado, pero específicamente voy a hablarles acerca de qué es lo que hice en esta investigación, qué es lo que encontré en términos de la elaboración de rúbricas. Y muchos de ustedes están familiarizados, un poco sabrán acerca de las complejidades de elaborar rúbricas. Estas fueron rúbricas socioemocionales en sí, y lo cual trae una complejidad extra de lo cual voy a hablar ya en unos minutos, pero principalmente quisiera mirar hacia adelante, quisiera conversarles un poco acerca de las implicaciones que significa utilizar rúbricas en el ámbito de evaluación formativa cuando se trata del aprendizaje socioemocional, y tal vez ya terminar con algunos consejos prácticos para quien desee elaborar rúbricas sobre estos, para medir habilidades socioemocionales, ¿no? Porque después de estos años trabajando en diversos ámbitos de investigación y diversos estudios, creo que podemos llegar a algunas conclusiones que pueden ayudar a personas que están en la práctica, ¿no? Entonces, espero que esta presentación sea de utilidad para ustedes, y en todo caso, temas que no he cubrido ahora lo podemos conversar después de esta presentación, o tienen mi contacto para posteriores conversas, ¿no? Entonces, quisiera empezar por hablar acerca de qué estamos entendiendo al hablar de habilidades socioemocionales. Y creo que es importante empezar por aquí, porque en el ámbito de evaluación de habilidades socioemocionales existe un gran desafío, y es hablar un lenguaje común, ¿no? Muchas veces, y ustedes lo saben, las habilidades socioemocionales se llaman en algunos lugares habilidades blandas, en otros lugares habilidades no cognitivas, otros la llaman, no sé, habilidades transferibles, pero en realidad uno de los aspectos que más nos toca trabajar hacia un futuro donde podamos trabajar en investigación, pero también en intervención con las habilidades, es hablar acerca de una definición común y hablar acerca de un marco organizador de habilidades con el cual podemos trabajar en nuestras escuelas y a nivel de investigación. Lo que entendemos por habilidades socioemocionales son características individuales que son influenciadas por predisposiciones biológicas y factores ambientales, se manifiestan en pensamientos, sentimientos y comportamientos, se desarrollan a través de experiencias de aprendizaje e influencian diversos resultados socioeconómicos a lo largo de la vida. ¿De quién viene esta definición? De mi señor ex supervisor Philip de Freud, que trabaja acá con nosotros, pero también que él es un investigador que ha colaborado cercanamente con la OCDE en esta nueva investigación que tienen muy grande a nivel mundial de habilidades socioemocionales. Entonces, esta definición en realidad es muy parecida a la que usa en realidad la OCDE, lo cual lo hace mucho más interesante, por supuesto. Y este marco clasificador es el que se usa en el trabajo de mis colegas del Instituto Ayrton Senna. Es un marco organizador de 5 grandes dominios. En este caso los he preservado en inglés, pero voy a traducirlos al español para poder entender
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estos 5 dominios, ¿no? El primero se trata acerca de la autogestión, que incluye habilidades más específicas como determinación, organización, foco, persistencia y responsabilidad. Tenemos un segundo dominio que tiene que ver con el involucramiento con los otros, ese compromiso con los otros, ¿no? Y se habla acerca de la iniciativa social, estamos hablando acá de asertividad y el entusiasmo, ¿no? Un tercer dominio es la amabilidad, la que llamamos amabilidad, ¿no? En diferencia de digamos, el involucramiento con los otros, la amabilidad se trata acerca de la cualidad de nuestras relaciones. Tal vez en un punto ustedes puedan ver que en este segundo dominio, el involucramiento con nosotros, hablamos acá acerca de la cantidad de relaciones que tenemos, mientras que amabilidad es la calidad, y por eso hablamos de compasión o de empatía, respeto, confianza. Un cuarto dominio muy importante es el de regulación emocional, ¿no? En este caso, regulación de emociones negativas. Y acá tenemos la modulación del estrés, la autoconfianza y la tolerancia a la frustración. Y por último, y no menos importante, es la apertura de mente. Acá tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con curiosidad, creatividad e interés artístico. Este marco de 5 dominios ha sido también contrastado con otros marcos de entendimiento de las habilidades socioemocionales que tienen otros estudios, por ejemplo, o en otros ámbitos de evaluación. Y se ha llegado a una conclusión, tanto empírica como teórica, que efectivamente las habilidades socioemocionales se pueden reunir como si fuese en una gran sombrilla por estos 5 grandes dominios, ¿no? Dentro de los cuales pueden haber especificidades en habilidades, pero estos 5 dominios realmente se puede decir con cierta confiabilidad que engloban el gran panorama socioemocional que existe en la actualidad, ¿no? Entonces, ya una vez con este entendimiento de las habilidades socioemocionales, voy a pasar a hablar un poco más acerca de la evaluación formativa. Y antes de poder decirles un poco acerca de qué es lo que estamos entendiendo por esto y las oportunidades del aprendizaje socioemocional, quisiera solo dejarles como referencia este estudio que saqué el año pasado acerca de la evaluación formativa de habilidades socioemocionales usando rúbricas, y en este caso, como es un tema tan nuevo, en este artículo que trabajé junto con Ricardo Prini, Oliver Jones, Daniel Santos y Philip DeFoy, hablamos acerca de lo que se sabe y lo que no se sabe, es decir, qué tenemos hacia el frente como desafíos, ¿no? Entonces, es un artículo hecho especialmente para gente de la práctica, y es de libre acceso, así que si gustan bajarlo, lo pueden encontrar fácilmente en la web. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos qué estamos entendiendo por evaluación formativa, ¿no? Entonces, acá voy a seguir un poco teóricamente lo que nos dice Paul Black y también William, también, que son reconocidos en este ámbito. Y estamos hablando de un enfoque de evaluación que se centra en el aprendizaje de los estudiantes, por supuesto, pero que asegura que los estudiantes entiendan y reflexionen acerca del objeto de evaluación, de qué es lo que se le va a evaluar. Y en palabras de evaluación hablamos, por ejemplo, de los criterios de evaluación, ¿no? Debe de ser para ellos muy claro qué es lo que se les va a evaluar, y para eso también es importante la corresponsabilidad del profesor, porque es en esta dinámica, esta interacción constante entre el profesor y el alumno, que la evaluación tiene su curso. Y también se puede dar, en este caso, la reflexión y también la propia autoevaluación del mismo estudiante, pensando en lo que se le va a evaluar y también pensando en su propio trabajo, en su propio, como se dice, desempeño, ¿no? Entonces, implica esta corresponsabilidad, implica un poco también, por supuesto, la interacción profesor y alumno en lo que llamamos también un proceso de diálogo y retroalimentación, en el cual es el profesor que le da retroalimentación al alumno en cómo va yendo su trabajo.
Entonces, digamos, ustedes ya pueden intuir de lo que he dicho hasta ahorita acerca de la evaluación formativa, que no hablamos acerca de un instrumento que se aplica en un momento y se aplica al final, como tal vez se puede sugerir acerca de la evaluación sumativa, ¿no? Que es muy común en nuestras escuelas, sino que se enfoca en el proceso, en ir midiendo la temperatura de cómo va el aprendizaje para poder hacer ajustes que permitan no solo al profesor regular sus propias pedagogías, su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, sino de propia enseñanza, sino también le permite al alumno regular también su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, quisiera presentarles acá solo un esquema que hemos utilizado, digamos, para poder elaborar las rúbricas acerca de dónde vemos las rúbricas, cómo las podemos usar en este panorama de evaluación formativa. Este modelo se basa en otras investigaciones, pueden ver las citas un poco más abajo. Entonces, lo que se espera es que mediante actividades como la autoevaluación y la retroalimentación de los profesores, y por supuesto también puede ser de los compañeros, los estudiantes puedan definir en qué punto del proceso de aprendizaje se encuentran. Es decir, que puedan reflexionar, llamemos un caso, ¿no? Y quiero que se pongan a pensar de repente ustedes acá junto conmigo, ¿dónde están en términos de empatía? ¿Son ustedes empáticos? El estudiante se puede reflexionar acerca de, ¿es una persona empática? ¿Es una persona sociable? ¿Dónde se encuentra en términos de creatividad, ¿no? Y es importante también definir a través de estas dos herramientas, como se dice, la autoalimentación y la compañía del profesor, a dónde quiere llegar, ¿no? Es decir, si yo siento que me falta empatía, ¿qué quiero? ¿Realmente quiero ser una persona empática? ¿Así me veo en el futuro? ¿Es eso lo que también me va a ayudar de repente con mis estudios? ¿Me va a ayudar a relacionarme con otros alumnos? ¿Me va a ayudar en mi vida? Entonces, responder estas dos preguntas es solo un primer paso, pero la investigación, no la cito acá, pero que está ya publicada, ha indicado que estos dos pasos son importantes, pero el más importante es saber cómo puedo llegar hasta ahí. Es decir, yo no soy una persona muy empática, pero quisiera hacerlo para relacionarme mucho mejor con mis colegas. ¿Cómo puedo hacer, profesor, para poder aprender acerca de la empatía? ¿No? ¿Qué actividades tengo que desarrollar? ¿Cómo puedo practicarla en casa? ¿Cómo puedo practicarla en el colegio? Es esta ruta que se cierra con el proceso de ayudar al alumno a encontrar formas de llegar a sus metas, que constituye una evaluación formativa exitosa, digamos, que pueda tener resultados en términos de no solo mejorar aprendizajes, sino algo incluso, yo diría, subrayo, más importante, que es mejorar las capacidades de autorregulación de los estudiantes. Y hablo en este caso de autorregulación en los términos más abiertos de poder iniciar, monitorear y mantener acciones para que el estudiante pueda lograr sus objetivos, no solo a nivel socioemocional, sino también a nivel académico, y en realidad la autorregulación nos ayuda para mejorar nuestra calidad de vida porque nos permite alcanzar objetivos más allá de algunas dificultades que podamos encontrar en el camino. Por eso es la constancia, digamos, del estudiante para que pueda llegar a las metas que se propone. Entonces, habiendo entendido un poco acerca de este ámbito de la evaluación formativa, ahora quiero pasar quiero pasar a hablar acerca de las rúbricas. Lo que ven aquí es solo un ejemplo de rúbrica. Vemos esta rúbrica que es de concentración. Fue elaborada para efectos de mi investigación doctoral, pero que también se usa en Brasil para poder evaluar formativamente a los estudiantes. Ven ustedes acá que tenemos 4 niveles, ¿no? El primer nivel, donde dice, me resulta muy difícil prestar atención y concentrarme en las cosas que hago. Me distraigo con muchas otras cosas. Vemos un nivel 2 que dice, puedo concentrarme durante algún tiempo en las cosas que hago, pero después me distraigo. Me resulta difícil mantener la concentración. El nivel 3 dice, soy capaz de evitar las distracciones y mantenerme concentrado en las cosas que hago. No me distraigo fácilmente. Mientras el nivel 4 dice, puedo prestar atención e ignorar las distracciones, me mantengo concentrado en las cosas importantes, aunque sean difíciles. Nada me distrae una vez que empiezo.
Entonces, ustedes pueden ver cómo esto se asemeja a una escalerita, ¿no? Una escalera donde tenemos un nivel 1, es como que empezamos nuestro aprendizaje con acerca de la concentración. Vamos al nivel 2, al nivel 3 y el nivel 4, casi que subiendo estas gradas hasta lograr un desempeño de repente el esperado, ¿no? En un nivel 4 que alguien pueda concentrarse y nada lo va a distraer. Esto es un enfoque y una propuesta de trabajo de rúbrica de concentración, pero como puede haber muchísimas otras de acuerdo al contexto y a la edad del estudiante, y de eso voy a hablar un poco más adelante. Pero solo quería presentarles esta rúbrica para que ustedes vean en la práctica cómo es nuestra propuesta de rúbrica socioemocional solo para una habilidad. En otros trabajos interesantes que hemos hecho ya para Brasil, pero también ahora casualmente también con Celia, hemos trabajado otras rúbricas para otras habilidades y es complejo, pero se puede hacer. La diferencia, y ustedes pueden ver entre una rúbrica y una escala que ustedes pueden aplicar a los estudiantes, es que normalmente las escalas, de ser el caso, les pueden decir, ok, yo soy concentrado, me logro concentrar. El otro ítem dice, no me logro concentrar. Pero ¿qué hay en medio? ¿Existen niveles intermedios? No todos somos es que me logro concentrar o no me logro concentrar. No todo es la presencia de una habilidad o la ausencia. Normalmente todos tenemos matices. Y la ventaja de la rúbrica es que permite tener niveles escalados de una habilidad. Es como si tuviésemos un gran panorama, tuviésemos una regla. ¿Ya? Imagínense una regla que tenemos la ausencia de una habilidad en el 0, llevamos una regla de 30 centímetros, en 30 centímetros tenemos la habilidad en su máximo nivel. ¿Qué hay en el medio? Lo que permite la rúbrica es medir esto con mayor precisión, ¿no? Con fines de autoevaluación en este caso. Pero también hay rúbricas, por supuesto, para evaluar otro tipo de aspectos que se usan mucho más en base a evaluaciones sumativas, ¿no? Entonces, esta es la propuesta de rúbrica que les tengo, pero ¿cómo se usan las rúbricas? Y finalmente, ¿cómo se usaron en una intervención interesante del Instituto Ayrton Senna en Brasil? Se usaron de esta forma, y disculpe que no pude traducir esta diapositiva, pero se las puedo decir. Básicamente, el alumno se pregunta, eh, ¿cómo soy? Y el profesor también se pregunta, ¿cómo es mi estudiante? Este espacio de encuentro es donde se puede dar la oportunidad para que el alumno se autoevalúe usando la rúbrica, pero también que el profesor lo evalúe a él o a ella usando la rúbrica. En este caso tenemos dos formatos, ¿no? Y el estudiante, una vez que se reconoce en la rúbrica, puede establecer metas. Si él reconoce que está en un nivel 2, puede establecer la meta que de repente él quiere llegar a un nivel 4, ¿no? A un nivel 4 en concentración, por ejemplo, ¿no? Entonces, juntos establecen la meta que consideren más relevante para el alumno, sabiendo un poco cómo es él, cómo va dentro de sus prácticas en el colegio, cómo se relacionan con los amigos, pero también esto nos lleva a un tercer momento, y repito que es uno de los más importantes, es el de planificar actividades para que el alumno pueda alcanzar estas metas, ¿no? Entonces, este siempre es un trabajo conjunto, monitoreado, pero por supuesto eso se da dentro de un programa en sí, ¿no? Entonces, por eso es que el Instituto Ayrton Senna diseñó este programa que se llama Diálogos Socioemocionales, ¿no? Esto venía con varios frentes de acción para poder trabajar con las rúbricas. En realidad se busca desarrollar las habilidades socioemocionales a través de la autoevaluación y reflexión de los estudiantes, utilizando las rúbricas como este instrumento de autoevaluación, pero también se basa en la interacción del profesor-alumno. En Brasil existen las mismas dificultades que en Perú en términos de que es muy difícil muchas veces encontrar el tiempo que los profesores tengan para prestar atención a las individualidades de cada alumno. Se hizo esto en un marco de intervención grupal. El profesor buscó las interacciones con los alumnos, muchas veces los que más necesitaban, luego se priorizó otro grupo, en términos de interacción individual, pero también interacción grupal, para también conocerse, ¿no? Y ahí es en el marco donde se aplicaron las rúbricas. Esta intervención se acompañó con formación de profesores sobre cómo acompañar el desarrollo de habilidades socioemocionales a través del diálogo y la retroalimentación. Y esto es básico, porque ya otras investigaciones de, por ejemplo,
una investigación muy conocida que se llama Ernesto Panadero de España, ya muestran que los profesores mejor preparados en reconocer el valor de la evaluación formativa y que saben el poder del diálogo y de retroalimentación, son los que mejores, no solo van a implementar mejor la evaluación formativa, sino que van a estar más predispuestos a usarla, ¿no? Ya otra investigación que acabo de leer de dos investigadoras de la UNIFE lo dice muy claramente. Una de nuestras dificultades para aplicar la evaluación formativa es este fantasma que tenemos con respecto a todo lo que signifique evaluación, porque parece que nos enfrentase, digamos, a reconocer debilidades, nos enfrentase a aspectos que muchas veces no queremos ver. Entonces, es la capacidad de poder el profesor, de poder aplicar esta evaluación, este tipo de evaluación y también las rúbricas, es la preparación. Y esto es básico en términos de aprendizaje socioemocional. Ahora, las rúbricas en este caso se usan para monitorear la intervención, para monitorear un poco cómo va yendo el profesor en términos de desarrollar las actividades que hace con los alumnos. Las rúbricas lo ayudan a un poco a ver cómo están yendo los alumnos. Entonces, se usan como medio de autoevaluación, pero también le permite al profesor tener algún tipo de, como decía, ¿no? De medir la temperatura, de cómo va el proceso de intervención en este caso, ¿no? Entonces, es una intervención que aún no ha tenido pues, estudios de impacto, pero de todas maneras ya en reportes ya muestra muchísima apertura y muy buenos resultados. Y quisiera comentar acá nada más que uno de los primeros resultados que ustedes van a ver en términos de cómo utilizar, por supuesto, la evaluación formativa y las rúbricas, es algo muy poderoso, que es los alumnos empiezan a darse cuenta de sus propias habilidades y a ponerle nombre. Eso quiere decir que si antes ellos decían, me siento raro, me siento mal, de repente luego de una evaluación, de un uso de rúbricas, de un proceso de intervención y acompañamiento del profesor, van a poder especificar sus emociones y decir con claridad cómo se sienten. Eso solo como un ejemplo de lo que es posible en este caso, ¿no? No sé si Rafael o Andrea me puede ir diciendo cuánto tiempo me queda si me tiran hasta los 25 minutos, porque voy a entrar ya más a una parte a hablar acerca del desarrollo de las rúbricas socioemocionales. Y quisiera saber más o menos qué tiempo tengo para hablar acerca de esto. Puede ser unos 7 minutos, tranquila, tranquila. Ya, perfecto. Entonces, algunas partes de este desarrollo de rúbricas socioemocionales voy a avanzar más rapidito, que tiene que ver con especificaciones psicométricas, pero quisiera darles un panorama general acerca de cómo trabajamos, cómo desarrollamos estas rúbricas y si ustedes están interesados en también trabajarlas, un poco cuáles son las cosas que tal vez es importante prestar atención, especialmente cuando se trata de aprendizaje socioemocional. Nuevamente, lo que voy a hablar es algo muy general, pero si ustedes desean mayor información acerca de este tema, pueden consultar este artículo también que publicamos. Esto creo que fue el año pasado, si no me equivoco, junto con estos investigadores. No es de libre acceso, pero si ustedes desean pueden escribirme y yo se los envío con muchísimo gusto. ¿Qué motivó la investigación que les voy a presentar el día de hoy? Es medir, como ya les decía, la progresión de las habilidades socioemocionales y también la necesidad de trabajar rúbricas para un rango más grande de habilidades socioemocionales de la que existe ya en la investigación. También es importante saber y ir un paso más allá acerca de cuando se elaboran rúbricas, investigarlas a nivel psicométrico. Y por último, dos aspectos en los cuales me voy a concentrar en la parte última de esta presentación, es ver, ok, yo las quiero usar para que alumnos, jóvenes, adolescentes se autoevalúen. ¿Qué tan buenos autoevaluadores son con respecto a sus habilidades socioemocionales usando las rúbricas? ¿Puedo confiar en que los alumnos a una edad temprana reconozcan sus habilidades socioemocionales y usando las rúbricas? Eso es lo que voy a responder en la parte última. Básicamente el objetivo es desarrollar un grupo de rúbricas, evaluar sus propiedades psicométricas, tres ámbitos en los cuales me voy a concentrar: el diseño de rúbricas, el efecto de la edad y el nivel de lenguaje, que tiene que ver con el desempeño académico, y evaluar la validez y confiabilidad. Esto es un panorama general acerca de los diferentes estudios que realicé en mi tesis doctoral para poder responder a algunas preguntas de investigación. Como ven, fueron bastantes alumnos, fueron muestras muy grandes, lo cual dio una riqueza muy grande a los estudios.
Y solamente para decirles acerca de el tipo de muestras, son alumnos de colegios públicos, de bastantes colegios públicos, básicamente, principalmente adolescentes de 11 a 19 años, y muchos de ellos en condición también de, digamos, condición de pobreza, que recibían ayuda económica del programa Bolsa Familia, tal vez, y muchos de ustedes están familiarizados. ¿Cuáles fueron las etapas del desarrollo de la rúbrica? Fue un proceso largo, de todas maneras, que empezó con una revisión de literatura. Desarrollamos un primer ensayo de 17 rúbricas que corresponden a las habilidades socioemocionales que les comenté en los primeros slides. Luego hicimos entrevistas y grupos focales con especialistas y profesores para ver un poco cómo ellos respondían en términos de lenguaje, si consideraban que efectivamente a nivel de contenido estamos midiendo lo que queríamos medir. Realizamos un primer estudio piloto, luego de ello mejoramos las rúbricas y aplicamos recogimos un segundo grupo de datos y de información para luego ya tener una tercera colecta de datos y finalmente mejoramos las rúbricas hasta tener el producto que ahora se aplica a nivel nacional en Brasil. Ay, 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 Paula, acababa de lavar toda la ropa. No se preocupe. Perdón. Sucede en todas las Disculpe. familias, sucede en todas las familias. Bueno, ¿cómo escribir los diferentes niveles de las habilidades, diferentes niveles en las rúbricas, ¿no? Un poco lo que voy a presentar ahora ya son como básicamente algunas conclusiones de la investigación, ¿no? Disculpen, si ustedes están familiarizados con las rúbricas, saben que es difícil escribir estos diferentes niveles, ¿no? Cuando tienen, digamos, un producto esperado, en algún punto puede decir, ok, yo quiero que el alumno haga digamos, una buena presentación. Más o menos sé, ok, ¿qué significa una presentación que está bien, una presentación que está mal y una presentación que está más o menos? ¿Cómo podríamos hacer esto en términos socioemocionales? ¿Qué significa estar muy bien en términos de empatía? ¿Qué significa estar mal? ¿Y qué significa estar más o menos? Esa fue la dificultad que nos presentamos al escribir los niveles, pero los traducimos de esta forma. Un nivel 1 significa es difícil realizar la habilidad. Para mí es difícil ser empático. Un nivel 2 es, a veces puedo realizar la habilidad, a veces soy capaz de ser empático, pero me cuesta esfuerzo. O sea, no es tan fácil para mí. Como se dice en palabras sencillas, no fluye, no fluye. En el nivel 3 uno puede decir, ok, yo puedo realizar la actividad. El nivel 3 ya es un nivel importante porque el alumno puede hacerlo, es capaz de hacerlo. Mientras un nivel 4 ya se dice, puedo realizar la actividad con facilidad y lo disfruto. Entonces, un nivel 4, un nivel esperado en habilidades socioemocionales, ya es ir un pasito más allá. Ya es alguien que tiene destreza, es decir, que en la mayoría de sus comportamientos tú notas que hay una tendencia del alumno, una tendencia de la persona a hacer determinada forma y disfruta haciéndolo. Pero en términos de qué es lo que esperamos, ¿no? Finalmente, uno puede llegar a un nivel 3 y un nivel 4 y efectivamente ser capaz de poner en práctica la habilidad, ¿no? Lo cual ya es importante. Otro aspecto a considerar que creo que es relevante para ustedes es concentrarse en comportamientos observables. Y por eso la preparación de la persona que trabaja en evaluación de habilidades socioemocionales es súper importante, porque hay que traducir la habilidad en qué es lo que yo puedo observar y lo que el alumno sería capaz de hacer al autoevaluar su propio aprendizaje o al auto-observarse. Eso quiere decir que si yo estoy hablando acerca de empatía, tal vez puedo usar un ejemplo de un comportamiento. En este caso, nuestra rúbrica de empatía empezaba con la relación con el otro, ¿no? Me doy cuenta con otra persona cuando mi compañero está triste. Un nivel 4 ya sería, me doy cuenta que él está triste y hablo con él y busco las formas de ayudarlo, ¿no? Entonces, miren cómo tiene que ser un comportamiento observable para que ayude al alumno a la reflexión. Eso ha sido, por supuesto, de tres colecciones de datos, una de nuestras conclusiones. Acá voy a pasar esto muy rápidamente porque es en realidad una cuestión de forma, de cómo presentamos las rúbricas, incluyendo pasos intermedios, que en realidad nos trajo algún tipo de problemas. Lo puedo detallar de repente si alguno tiene alguna pregunta acerca de esto.
Para comentarles que es difícil psicométricamente encontrar rúbricas después de recolectar datos y analizarlos estadísticamente, tú compruebes que se conserva un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, un nivel 4 que son diferentes. Muchas veces lo que encontramos son que los nivel 1 y nivel 2 son muy parecidos psicométricamente, el nivel 3 y nivel 4. Eso quiere decir que muchas veces está el desafío de poder medir 4 niveles diferentes y muchas veces estamos midiendo 2 niveles. Pero en realidad ya es un buen avance el hecho de poder establecer niveles y descriptivamente trabajar una habilidad en muchos más niveles que solo mencionar la ausencia y la presencia, como ya les comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, esto fue un poco de las dificultades que encontramos en cómo diferenciar los niveles. Para comentarles acá acerca de la rúbrica en términos de los niveles, ¿no? Esta es una rúbrica de organización, si ustedes pueden leerla acá, que estaba en un orden correcto. Es decir, que a nivel psicométrico, a nivel de datos, nos demostramos que sí, el nivel 1, esto funciona como una escalerita. Nivel 1 es diferente que el nivel 2, que nivel 3 y nivel 4. Y van subiendo a nivel de habilidad. Sin embargo, acá en persistencia teníamos un orden que no era correcto, es decir, esta rúbrica todavía hay que seguir trabajándola a nivel psicométrico, ¿no? Entonces, esto solamente quiero darles como ejemplo. El por qué, mucho tiene que ver con lo que les comentaba anteriormente, la simplicidad de las frases, la forma que es fácil de leer para un adolescente, los términos, etcétera, etcétera. Y esas son cosas que voy a decirles cuando hablemos acerca de los consejos. Rápidamente acerca de la validez y confiabilidad de estas rúbricas, encontramos que es difícil medir o no tuvimos una confiabilidad muy adecuada, básicamente y principalmente porque son poquitos los ítems. Al tener una escala que tenga pocos ítems, muchas veces la confiabilidad baja, pero en este caso fue un poco más difícil para nosotros encontrar niveles de confiabilidad óptimos. Y acerca de la estructura interna también. No fue tan fácil, pero logramos encontrar, diferenciar 4 de estos dominios a nivel de medición de nuestras rúbricas, ¿no? Eran 17 rúbricas, entonces se pudieron agrupar en 5 dominios según las hipótesis que teníamos. A nivel de efecto y edad del lenguaje, y acá es algo un poco más interesante en términos de conclusiones, ¿qué es lo que encontramos en general? Encontramos que muchas veces los alumnos de menor edad, que tenían entre 10 y 11 años, tienen más dificultades para usar las rúbricas ellos solos. Sin embargo, los alumnos cuando son mayores, alumnos de 14 o 15 años, sí tienen mucha más facilidad de poder reconocer las diferencias entre los dominios, o sea, pueden reconocer la diferencia entre amabilidad, de autogestión, cuando hablamos de apertura a la experiencia, pueden reconocer esto, pero también pueden usar mejor las rúbricas, ¿no? No solo las rúbricas, sino otro instrumento muy parecido, de repente ustedes ya lo conocen, que se llama SENA, que es un instrumento mucho más grande que mide habilidades socioemocionales, hecho por el Instituto Ayrton Senna. Entonces, básicamente, en conclusión sobre esta diapositiva es que los alumnos mayores usan mejor las rúbricas que alumnos más pequeños. Parecido a esto, los alumnos que tienen mucho mejor rendimiento en portugués, en este caso porque fue trabajada en Brasil, utilizan mejor las rúbricas que los alumnos de bajo rendimiento. Entonces, hay una interacción con el lenguaje que es importante. Eso quiere decir que mientras más manejo del lenguaje tienen a los alumnos, de repente en algún punto mejor desempeño académico, les será tal vez posible tener una mejor destreza para autoevaluarse con las rúbricas. En algún punto, por eso es que también la edad es un factor de interacción. Pero esto es principalmente lo que encontramos a nivel de edad y habilidad en términos de lenguaje, ¿no? En Brasil. Algunas implicaciones, y con esto ya termino, implicaciones para investigadores, algunos de ustedes que deseen trabajar con rúbricas en términos de investigación. Nunca debemos asumir que las descripciones de los niveles en una rúbrica siguen un orden creciente, sino que lo interesante es comprobarlo psicométricamente. Es decir, si ustedes están en el proyecto de trabajar rúbricas, es importante que ustedes
hagan estudios piloto y trabajen con técnicas como teoría de respuesta al ítem, por ejemplo, para verificar si estas rúbricas efectivamente están siguiendo su orden, como se espera. Y esto es un mensaje, digamos, para nuestros amigos de la UMC, ¿no? A la de ahora rúbricas, seguramente ya lo saben, es interesante trabajarlas a nivel psicométrico para poder comprobar nuestra hipótesis, que efectivamente son 4 niveles diferentes, ¿no? Y considerar a nivel de investigación que los estudiantes de mayor edad y con mejor rendimiento tal vez son más capaces de autoevaluarse con las habilidades socioemocionales usando las rúbricas en este caso. Pero en realidad uno de los mensajes importantes también es que esta autoevaluación mejora con la compañía de los profesores. Entonces, por eso es importante el acompañamiento del profesor, no solo para poder, hacer actividades en la práctica, sino para que acompañe al alumno en este proceso de evaluación, ¿no? Ya para profesionales en la práctica, algunas cosas más específicas, ¿no? En términos de evaluación formativa, es interesante trabajar rúbricas, mientras más niveles, mejor. O sea, si ustedes están evaluando trabajar con 4 niveles, también es interesante si elaboran 5 o 6, mientras más niveles, el alumno tiene mayor camino para poder identificarse y establecer una meta, ¿no? Es difícil para alumnos de cualquier edad diferenciar conceptos detrás de las rúbricas. Por eso, si ustedes están trabajando con habilidades socioemocionales, mi mejor consejo, no solo, ya, olvídense de las rúbricas, mi mejor consejo en términos de evaluación es focalizar en cuáles son las habilidades que ustedes desean concentrarse en trabajar, porque eso les va a permitir mejorar los instrumentos de evaluación, mejorar la formación con el docente, mejorar las actividades que puedan hacer a nivel de preparación para poder realizarlas, ¿no? Y los profesores desempeñan un papel fundamental, como ya les decía, a la hora de ayudar a los alumnos a utilizar las rúbricas. Clarificar términos, permitirles reflexionar acerca de sus habilidades, etc. Muchas de las conclusiones ya las dije, pero algunos consejos bien sencillos acerca de, para escribir rúbricas socioemocionales y ser trabajadas en ámbitos de evaluación formativa es co-crear rúbricas con sus estudiantes. Algunos de ustedes de repente ya lo hacen, ya lo han visto en la práctica, pero en términos socioemocionales es incluso más importante por los aspectos que ya les comenté antes acerca de los términos, acerca del entendimiento de aspectos socioemocionales en chicos más jóvenes, etcétera, ¿no? Escribir rúbricas diferenciando los niveles descriptivos lo más posible, ¿no? Intenten que esos 4 niveles sean muy diferentes a nivel descriptivos para que puedan funcionar como si fuesen una escalera, como les decía anteriormente. Adaptar el contenido de las rúbricas a la edad y el nivel de lenguaje de los alumnos, trabajar estudios cualitativos para que estos se entiendan, usar rúbricas de 1 o máximo 2 dominios a la vez, esto va acorde con lo que les decía de priorizar su trabajo en términos socioemocionales, promover la práctica del uso de rúbricas con ejemplos sencillos, cuando ustedes quieran trabajarlas, y por último, ayudar a los alumnos a darles retroalimentación durante la autoevaluación. Es decir, cómo ellos están trabajando esta evaluación es importante para que les dé una guía de efectivamente si es que el camino que están siguiendo al reflexionar acerca de sus propias habilidades es el camino correcto en sí, ¿no? Y ayudarlos con preguntas, etcétera. Hay muchas prácticas de retroalimentación interesantes. Y hacer seguimiento a su progreso a lo largo del tiempo. Y eso es todo. Imagino que me he saltado del tiempo, del límite, pero de todas maneras quisiera agradecerles por su atención.